buenos días, estimados estudiantes. Tengan ustedes, les saluda su profesor Ronald Elías Espinosa del área Ciencias Sociales, Historia para el primer año secundario. Hoy día vamos a ver sobre la cultura moche y la cultura nazca. Sobre la cultura moche, sobre la realización social económica, tenemos que los moches desarrollaron una economía que descansó en la agricultura, ganadería y artesanía. El pueblo se dedicaba a producir alimentos bajo el control del Estado. En el aspecto político, la nación moche fue un gran Estado militarista teocrático. En la organización social se distinguen 4 grupos principales. Tenemos los señores y sacerdotes, los guerreros, ¿no?, los artesanos y al final, en la base ancha, los agricultores. La cultura moche se desarrolló en la costa norte del Perú, en los valles Moche, Chicama y Virú. Actualmente La Libertad, Lambayeque y parte de Ancash. Ahí está ubicado. Como ven en el mapa, está pues, ¿no?, al lado de la costa norte de nuestro Perú. La antigüedad se desarrolló entre los años 100 y 800 después de Cristo. Fue descubierto en el año 1902 por Federico Max Uhle. Su religión fue politeísta, creían en muchos dioses, y militarista. Sus sacerdotes eran guerreros. Su dios principal fue Ay-Apaek. Tipos de arquitectura mochica. Entre los tipos tenemos de arquitectura el monumental, que son templos ceremoniales y administrativos donde vivía la élite, ¿no?, la nobleza, o sea, pues el gobernador, el gobernaba a todos ellos, ¿no? Ejemplo, la Huaca de la Luna y del Sol. En la arquitectura doméstica se realizaron para el asentamiento de la población moche, ¿no?, o sea, para los pobladores campesinos comunes y corrientes, ¿no? Y en la arquitectura militar tenemos grandes construcciones de murallas y fortalezas para un fin defensivo. En la cerámica moche, de todos los progresos alcanzados por la sociedad moche, fue en cerámica en lo que sobresalieron maravillosamente, pues se le consideran como los más grandes ceramistas de América precolombina. Por eso se ha dicho que la cerámica moche invita a ser tocada, mientras que la cerámica nazca está hecha para ser apreciada. Algunos autores manifiestan que moche es la mano y nazca es el ojo. Bien, en datos generales podemos decir, ¿no?, que en la cultura moche el descubridor fue Max Uhle en el año 1909, considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo. Su nombre se debe a su lengua, el muchic. Políticamente se organizaban en señoríos comandados por autoridades religioso-militares, curacas. A continuación les dejo un breve video sobre la cultura moche. El valle donde está ubicada esta ciudad colonial fue habitado por los moches desde principios de la era cristiana. Hasta el descubrimiento de Zipán, gran parte de la investigación sobre esta cultura se basó en los restos hallados en esta zona peruana. Es aquí precisamente donde se encuentran 2 de las construcciones más importantes que se conservan de este pueblo. Esta es la estructura más grande que construyeron los moches. Se llama Huaca del Sol. Mide cerca de 2 cuadras de largo y hoy tiene una altura de 40 metros, es decir, como un edificio de 15 pisos. Se ha calculado que en su construcción se emplearon alrededor de 130 millones de bloques de adobe. Debido a la erosión, la pirámide del Sol y la de la Luna, ubicadas a medio kilómetro de distancia entre sí, parecen colinas naturales. Su aspecto original fue como el que muestran estas maquetas.
La pirámide o plataforma tenía un uso ceremonial y también cumplía la función de edificio político-administrativo. Allí vivía la aristocracia y a su alrededor estaban las casas de adobe y paja del pueblo. El 90% de los restos recuperados de esta cultura corresponde a cerámicas. Fue un pueblo de expertos alfareros que, aunque no desarrolló la escritura, dejó grabado en la forma y dibujos de estos objetos gran parte de su historia. A través de este arte, los expertos han podido interpretar el desarrollo de los moches. Sus trabajos son representaciones de la vida cotidiana, como escenas de caza, rituales y sacrificios. Modelaron también animales, plantas, seres sobrenaturales e instrumentos musicales. Entre todas las figuras destacan las vasijas retratos, que reproducían a los personajes más relevantes de la sociedad, como fue el señor de Zipán. No pensar que es un objeto solamente de adorno, un fruto local. Pero es en el trabajo de los metales donde se demuestra el alto grado de desarrollo tecnológico que alcanzó la cultura moche. Utilizaron oro, plata, cobre para fabricar finísimos objetos y joyas. Trabajaron en lapislázuli y la turquesa para confeccionar pequeños adornos compuestos por una variedad de partes diminutas. Con mercurio unieron diferentes metales y lograron dorar el cobre con una delgada película de oro. Este proceso requiere de una técnica muy sofisticada y compleja, que en Europa fue descubierta varios siglos más tarde. Todas estas joyas eran parte de lo que los huaqueros sacaron en la primera tumba de Zipán. Como es habitual en Perú, hoy forman parte de una colección privada. Bien, ahora empezamos a conocer sobre la cultura Nazca. La ubicación geográfica. Nazca se ubicó a orillas del río Grande, en la provincia de Nazca, en el actual departamento de Ica. Está pues al sur de Lima, ¿no? A unas 2 horas y media por lo menos en carro, y encontramos ahí pues bastante, ¿no? Característica es desértica, ¿no? Arenal. Bien, los Nazcas, ubicación geográfica, se ubicó a orillas del río Grande en la provincia de Nazca, en el actual departamento de Ica, a unas 2 o 2 horas y media al sur de Lima. Se caracteriza pues por ser un lugar desértico, ¿no? Los Nazcas se dividen, la clase social estaba dividida en 4 grupos. La base más ancha de la pirámide estaba conformada por agricultores y pescadores. Luego seguían los artesanos, luego los guerreros, y en la parte de arriba estaban pues los señores y sacerdotes. La agricultura. La base de la economía nazca fue la agricultura, por lo cual tuvieron que vencer las características geográficas de la región: clima bastante seco, pocas tierras agrícolas y escasa agua para el regadío. Debido al poco caudal que llevan los ríos de esa región del Perú, especialmente los de la cuenca del río Grande, pero desarrollaron una notable tecnología hidráulica, construyendo acueductos, canales y pozos que permitieron abastecer permanentemente de agua los terrenos de cultivo, logrando así desarrollar una agricultura sólida. También desarrollaron su cerámica. La cultura nazca se caracteriza por la calidad de las vasijas, las complejas representaciones que se pintaron en sus superficies antes de ser cocidos y la policromía de los motivos. La forma más típica de las vasijas es la botella azapuente con 2 vertederos, pero también fabricaron ollas esféricas, tazas y vasos. Su característica principal era
horror al vacío, es decir, que los nazcas no dejaron en ninguna de sus cerámicas algún espacio sin pintar o decorar. En estas piezas se representan flores, frutos, aves, animales e insectos, como también personajes mitológicos o que cambian o combinan atributos humanos y animales. Vemos ahí, ¿no?, en forma de ave, una orca mítica, una cerámica escultórica, el varón con tocado y un guerrero sosteniendo una cabeza de trofeo. La organización política. Los nazquenses fueron gobernados por grandes sacerdotes que también dirigían al ejército. Creían que su poder era semidivino. Fue un pueblo muy guerrero, como lo demuestran sus cabezas trofeo y sus ceramios. En la religión, la cultura nazca fueron politeístas y panteístas. Politeístas, ¿no?, varios dioses, ¿ya? Algunos ceramios nazca muestran ritos de despañamiento y decapitación de individuos. A ellos acudían los cóndores para consumir sus cuerpos. Ahí tenemos el dios Balto, el dios Can y el dios Viracocha. Bien, entonces en síntesis también las culturas nazca tienen sus famosas líneas de Nazca, ¿no?, que son hechas en pleno desierto y tienen muchos años y no se borran, ¿no?, y tienen formas pues de aves o de animales, ¿no? Estas líneas fueron descubiertas por Toribio Mejía Chespe y fueron estudiadas por María Reich. Se ubica en las pampas de Jumana, en Ica. Manifestaciones culturales, geoglifos, que son trazos en el suelo, son figuras de animales, líneas y formas geométricas. Bien, ahí tenemos, ¿no?, las imágenes del descubridor, de la señora que lo estudió, María Reich, y ha dejado bastante pues bibliografía y estudios sobre el tema. Y últimamente se siguen descubriendo todavía imágenes, ¿no?, hechas en el desierto. Tenemos ahí, ¿no?, la ballena, tenemos la imagen del pájaro, del cóndor, del trípode, tenemos de la flor, de espiral, estrella, el colibrí, el tapresode, pelícano, pájaro, y todos ellos se pueden observar pues a gran altura, ¿no?, o sea, en una aeronave, en un avión así, ya que son pues hechas de gran extensión en el desierto, ¿no? Bien, estimados estudiantes, les dejo a continuación un video sobre la cultura nazca, ¿no?, ya para que tengan un poco más de conocimiento. Hace mucho tiempo, entre el siglo I y el siglo VII, se desarrolló la cultura nazca. La cultura nazca se desarrolló principalmente en el departamento de Ica. Su centro está ubicado en Cahuachi, en la margen del Río Grande, en el actual provincia de Nazca, departamento de Ica, en el Perú. Economía. Agricultura. Los nazquenses, aun cuando se asentaron en un lugar árido, seco, con escasez de lluvia y que los ríos llevaban agua aproximadamente 40 días al año, los nazquenses se dedicaron a la agricultura, resolviendo su problema aplicando una notable tecnología hidráulica. Construyeron acueductos, canales y pozos que permitieron abastecer permanentemente de agua los terrenos de cultivo. Entre los principales cultivos tenemos el maíz, frijol, calabaza, zapallo, yuca, maní, ají, guayaba, lúcuma, pacae y algodón. Pesca. Los nazcas vivían frente a un rico mar, cuyos productos aprovechaban mediante la pesca y el marisqueo. Esta relación con el mar se evidencia en muchas de las decoraciones que aparecen en su cerámica. No solo aparecen íconos marinos como la ballena, sino también representaciones de esas actividades. Manifestaciones culturales. Los jeroglifos.
es la expresión artística más conocida de los Nazca. Estas son unos enormes dibujos trazados sobre las pampas. Allí están representadas figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y amorfas, junto a líneas rectas de varios kilómetros de largo. Sobre su significado se han tejido una serie de teorías que van desde la especulación fantástica hasta las de carácter científico. Lo más probable es que se trate de un inmenso observatorio astronómico. Son numerosas las figuras que se hallan en Nazca, particularmente en la Pampa de San José, figuras geométricas, meandros, representaciones de animales, vegetales y humanas, laberintos y otros dibujos geométricos. Lo más representativo son los dibujos de animales, aves entre 259 y 275 metros de largo, colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro y otras. Un mono, una araña, un caracol, una lagartija, una ballena de 27 metros, un perro con patas y cola larga, una figura antropomorfa, 2 llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto que fue cortado al construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana y una serpiente. Casi todas las figuras que se sitúan en las laderas representan hombres. La profundidad de las líneas nunca excede de 30 centímetros. Arquitectura. Los nazcas utilizaron como principal técnica el adobe. Destaca el complejo arqueológico de Cahuachi, a orillas del Río Grande, con su templo de corte piramidal, de terrazas superpuestas y su palacio de jefes guerreros, en medio de 6 barrios o complejos arquitectónicos bien definidos. Debió ser el principal centro administrativo y de culto de los Nazca. Cerámica. Son considerados los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo, por su fino acabado y policromía. Inclusive llegaron a utilizar hasta 15 colores. La forma más típica de las vasijas es la botella asa puente, con 2 verteros, pero también fabricaron ollas esféricas, tazas y vasos. Los Nazca no dejaron en ninguna de sus cerámicas algún espacio sin pintar o decorar. En estas piezas se presentaron elementos de la vida cotidiana, tales como flores, frutos, aves, animales e insectos, como también personajes mitológicos o que combinan atributos humanos y animales. Por otro lado, la cultura nazca tuvo cabezas trofeo. Estas cabezas trofeo, para elaborarlas, se sacaba el cerebro por la base del cráneo. Luego la boca es cosida o cerrada con espinas y se hacía un pequeño hueco en la frente, por donde pasaba una cuerda para que pudiesen ser colgadas. Se cree que los nazcas hacían esto para hacer ritos con relación a la fertilidad de las tierras. Finalmente, respecto de la música, debemos señalar que la cultura nazca sorprende con la construcción de antaras de cerámica, que superan a todos los instrumentos musicales de América precolombina. Otros instrumentos musicales hallados en las tumbas de los nazca son las quenas, trompetas, bombos y tambores. Todos estos instrumentos... Bien, ahora les dejo la actividad de la clase. Aplicamos lo aprendido, desarrollo cuestionario. 1. ¿Dónde se desarrollaron las culturas moche y nazca? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las cerámicas moche y nazca? ¿Quiénes descubrieron y estudiaron las culturas moche y nazca? 4. ¿Cómo estaban conformados las clases sociales de las culturas moche y nazca? 5. ¿Cómo fueron las religiones de las culturas moche y nazca? Bien, como segunda actividad tenemos una elaboración de esquemas ilustradas, esquemas ilustradas de llaves sobre las culturas moche y de la cultura nazca. Bien, muchas gracias por su atención y envíen a tiempo.